Bueno, pues me llamo Lorena Ruiz y soy profesora aquí en la Facultad de Ciencias de la Información, en concreto en el Departamento de Sociología Aplicada. Y bueno, trabajo temas en investigación, sobre todo relacionados con el ámbito de la salud, digamos con la aproximación social a la salud, y también otra línea de mi trabajo sería la participación ciudadana. ¿Cómo definiría usted, para aquellos que no conocen lo que es el paternalismo? Bueno, diría que en el caso que mencionas hacia las personas discapacitadas, diría que es la negación de la posibilidad efectiva de que puedan hablar por sí mismos, de que puedan representarse a sí mismos, de que puedan tomar decisiones y de que sean considerados sobre todo como personas, como sujetos que pueden hablar en primera persona y que tienen capacidad de decidir sobre sus propias vidas, ¿no? ¿Por qué cree que se da ese trato hacia las personas discapacitadas? Bueno, creo que porque nos cuesta mucho relacionarnos con la diversidad, ¿no? Con todo aquello que se salga de la norma, además, como el juego ahí perverso que hay de entender la norma como aquello que es normal, y todo lo que no entre dentro de esa norma, que además está construida socialmente, pues lo consideramos como desviado, ¿no? Y por tanto como algo que nos parece que tiene menos valor, ¿no? Algo que minorizamos, ¿no? Que convertimos en aspectos de la vida o de las personas que consideramos menos legítimos, ¿no? Seguramente por su relación, en este caso que estamos hablando, con ser personas, por ejemplo, que el sistema productivo, ¿no? Considera que no puede responder, ¿no? A esas obligaciones que recaen sobre todos los cuerpos, como digo, de ser productivos, ¿no? De ser funcionales a ese sistema, en este caso capitalista, ¿no? ¿Qué efectos cree que puede tener ese trato, esa visión que tiene la sociedad en general hacia una persona discapacitada? Genera sufrimiento, genera una desigualdad que se traduce en, por ejemplo, muchísimos malestares, ¿no? Cotidianos en la vida habitual de las personas, genera problemas de salud mental, ¿no? Que no tienen que ver con esas supuestas discapacidades de partida, sino, como decíamos antes, con la visión, con la mirada, que es discapacitante, ¿no? Digamos que la discapacidad no estaría en esas personas, sino en la mirada de la sociedad y en la estructura que está basada en leyes discriminatorias, en arquitecturas, ¿no? Nuestros edificios, nuestras ciudades no están pensadas para la diversidad de cuerpos, por ejemplo, ¿no? Nuestro lenguaje también es discapacitante y también discrimina. Entonces creo que genera vidas, como decía, con sufrimiento material y simbólico. ¿Cree que hay suficiente concienciación social con respecto al paternalismo, y si la gente es realmente consciente, pues las ciudades, un poco también el trato, no están hechos o no están aún adaptados para las personas con discapacidad? Sí, bueno, creo que hay como un discurso mayoritario que, como decías tú antes, ¿no? Incluso cuando intenta ser benevolente o cuando intenta hablar, ¿no? De que hay que integrar, ¿no? Por ejemplo, a las personas con discapacidad, bueno, creo que incluso en esos casos se peca nuevamente de intentar como asimilarlas o normalizarlas para que sean igual a esos supuestos cuerpos perfectos, sanos y normales, que luego nadie tenemos esos cuerpos y no existen, son una ficción que nos genera daño a todos, porque nadie llegamos a ellos, y evidentemente mucho más a las personas que son etiquetadas como personas con discapacidad, que también, como te decía al principio, creo que la propia palabra ya está también como delimitando, ¿no? Un significado que además está continuamente en disputa, ¿no? Que es el de suponer que hay capacidades mejores o peores, ¿no? ¿Cree que el uso de las redes sociales y el hecho de que las personas con discapacidad estén cada vez, digamos, más expuestas, sobre todo, pues, tanto a la crítica, ya sea buena o mala, cree que puede tener un efecto positivo un poco en eso, en la concienciación, en el trato que reciben? Yo creo que puede tener un efecto positivo. De hecho, creo que deberíamos como recuperar más muchas personas y también colectivos que hablan directamente de su experiencia en primera persona y que reivindican que su identidad no se define solo, ¿no? Por esa supuesta, como decía antes, discapacidad, que eso no define totalmente quiénes son en la vida, y que además en muchos casos lo hacen, en mi opinión, de manera muy interesante, mezclando diferentes ejes de desigualdad, ¿no? Y hablan, por ejemplo, desde la interseccionalidad y en primera persona, como decía, colectivos, por ejemplo, de mujeres que reivindican, ¿no? Otras maneras de entender, por ejemplo, la locura, ¿no? Y que se reapropian de las palabras y se llaman a sí mismas, por ejemplo, locas, ¿no? Y que intentan, desde ese uso de las redes sociales, pero de muchos otros mecanismos también de participación y de expresión y comunicación, poder decir que el saber que ellas tienen sobre sus cuerpos, sobre su experiencia, sobre esa diversidad, también es un saber válido, ¿no? Confrontando las ideas de que solo el saber experto, habitualmente, por ejemplo, de médicos, de juristas, es el que puede hablar por ellas, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer el resto de la población para
evitar ese trato o por lo menos cambiar un poco el chip social, esa visión que se tiene? ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? ¿Qué se podría hacer? Creo que primero escuchar más a las propias personas o colectivos que, como decía antes, viven en primera persona la experiencia de estar en un mundo, en una sociedad que es discapacitante, ¿no? que te discrimina. Creo que escuchar, preguntar, que acercarse, que leer lo que están publicando, consultar sus redes sociales, los vídeos, documentales, todo lo que están produciendo, también en una clave lúdica y festiva que me parece muy importante. Creo que lo primero es escuchar y acercarse a eso. Y lo segundo creo también que ayudaría a tener mayor formación desde espacios como este, a espacios informales, en diversidad y en desigualdad. Y como decía antes, por ejemplo, incluir la mirada de la interseccionalidad, ¿no? Para no homogeneizar, porque a veces hablamos incluso de colectivos de personas con discapacidad o diversidad funcional como si fueran homogéneos en sí mismos, ¿no? Como si todos fueran iguales y no hubiera diferencia. También hay diversidad dentro de esos colectivos.